al tema nacional, el tema de la CESUD-CB o CESUD-EVO, que suspendió los paros. No sé si Beto quería hacer un comentario sobre eso. Sí, buenas noches, compañeros. Bueno, ya se denunció y bueno, ya se comentó en el programa todo lo que fue, bueno, la gran pugna y la división de la CCB oficialista, ¿no? Que bueno, se fragmentó en un sector a favor de Evo Morales y otro sector a favor del gobierno de Arce, ¿no? Y bueno, y aparte, la única expresión independiente y revolucionaria de los trabajadores campesinos de Bolivia es la CSUCB independiente, ¿no? Orgánica, ¿no? Que se basó en los congresos y no así como vienen dándose en el caso de las CSUCBs prácticamente manejadas desde el gobierno, ¿no? Y bueno, en este caso, bueno, como oposición real en el país, se dividió el sector de Evo Morales de la CSUCB dirigida por el gobierno, ¿no? Entonces hubo grandes peleas, todos los heridos, todo lo que hubo, ¿no? Y bueno, al calor de justamente de esta pelea, y como para mostrar fuerza y oponerse al gobierno, como dice acá la CESUTCEBEVO, llamó a bloqueos de caminos a nivel nacional, supuestamente por un amplio pliego de reivindicaciones del sector campesino en contra del gobierno, pero básicamente el principal punto de la lucha era que se reconozca como CSUCB oficial a la CSUCB de Evo Morales, ¿no? Obviamente el gobierno no aceptó esto, para el gobierno la CSUCB es su CSUCB, y bueno, esto además de todo el desastre que es para la organización sindical, bueno, muestra, ¿no? El grado de dominio que hay por parte y la estatización que hay por parte del Estado y del gobierno de las organizaciones sociales, ¿no? Y cómo pesa este reconocimiento al punto de, bueno, de esta movilización que llamaba el sector de Evo Morales. Sin embargo, lo que sucede es de que ya una vez que anunciaron con fuerza su movilización, que se iba a hacer estos bloqueos en todo el país, llevaban otros sectores a sumarse, incluso hubo algunas declaraciones de otros sectores afines a Evo Morales que iban a sumarse, etcétera. Finalmente lo suspenden, ¿no? Eh, Dicen que lo van a hacer de acá, bueno, de acá más de un mes para octubre. Y bueno, esta suspensión en realidad lo que hace es mostrar la debilidad de Evo Morales para poder realizar una medida de este tipo, ¿no? Justamente fue una pulseta de fuerzas y ahí, bueno, a nivel nacional estuvieron disputando los distintos sectores campesinos, la gente de Evo Morales y la gente del gobierno, ¿no? Pero el problema justamente es de que al no levantar ninguna reivindicación real de los trabajadores, ninguna de las justas demandas que tienen hace mucho tiempo, y centralmente Evo Morales no levanta esto porque al fin y al cabo a él no le interesa, no tiene un programa al servicio del pueblo trabajador ni para solucionar los problemas apremiantes del pueblo trabajador, en este caso de los trabajadores campesinos, ¿no? Y más bien, justamente es solamente una pugna de politiquería, por en este caso, por las oficinas, por el reconocimiento de las UCB, y lo que deriva en otra instancia en el tema de cargos gubernamentales, ¿no? Y en distintas instancias del Estado. Entonces, bueno, eso no logró movilizar a la base, no lograron movilizar y no lograron garantizar, bueno, una medida tan fuerte como la que planteaban, y se hundió, ¿no? Por eso finalmente Evo Morales es, bueno, él igual deslindó, hizo el amague de no, yo no estoy convocando, esas cosas de los campesinos, pero es su derecho, que no sé qué, ¿no? Pero bueno, en esencia todo el mundo sabe que él está detrás de esto, que esa se ve es de él, él la dirige y bueno, son sectores afines a Evo Morales y bueno, suspenden este llamado a los bloqueos y muestran la debilidad general que hay del levismo, ¿no? Muestran que no tienen la posibilidad de movilización y no pueden, bueno, no han podido en este caso enfrentarse como se quería entre el gobierno. Veremos qué logran hacer más adelante, pero bueno, eso bueno, muestra que, bueno, que Evo Morales no es ya la figura que puede garantizar este tipo de medidas, ya no es una figura de movilización, de lucha, ¿no?
Y claro, porque cada vez Evo Morales se fue convirtiendo más en una figura de orden, y del orden del empresariado, del capitalismo nacional. Y bueno, en ese marco, bueno, aquí se ve que Evo Morales ya no puede movilizar, ¿no? Es un hecho muy importante. Bueno, lastimosamente, bueno, igual esto de una u otra forma fortalece al gobierno, pero centralmente el gran problema que tenemos es de que en todas estas pugnas y tires y aflojes, ahora entre el gobierno y esta nueva oposición que le surge, que es la de Evo Morales, y lo mismo que pasaba con las movilizaciones de la oposición derechista tradicional, no aparecen las reivindicaciones del pueblo trabajador, no se sienten en todas estas luchas las necesidades del pueblo trabajador, todos los problemas, todo lo que se necesita, ¿no? Y esa es la principal tarea que tenemos desde el campo popular, desde los sectores de izquierda, las distintas organizaciones, partidos de izquierda, desde los sindicatos, todos los sectores independientes, contestatarios, es eso, ¿no? Empezar a unirnos, discutir y pelear por realmente levantar una alternativa que luche, que frente a toda esta pugna por cargos y pura politiquería entre masistas, ya sea de Arce, de Evo y la derecha tradicional, oponer una alternativa propia, ¿no? Del pueblo trabajador que pelee por los problemas de fondo del país, ¿no? En el caso de los hermanos campesinos, tienen graves problemas con toda la situación de las sequías, la falta de agua en, bueno, en bastantes lugares del país, la destrucción que se está dando de varias comunidades, incluso por la explotación brutal de la minería del oro, bueno, y otro sinfín de problemas, ¿no? Entonces, bueno, y en últimas el tema de que la concentración de la tierra está en manos, la mejor tierra del país, la más productiva, está en manos de la oligarquía terrateniente, ¿no? Mientras son tierras de segunda en general, las que están en manos de los campesinos y en porciones muy pequeñas, ¿no? Lo cual realmente hace necesario, y además de esto, y los que garantizan la alimentación del país son los hermanos campesinos, mientras que los grandes terratenientes, la oligarquía terrateniente que posee las mejores tierras del país, todo es para el lucro, la exportación, no queda nada para el alimento del país, o mínimo lo que queda, y esa es la situación, ¿no? Por eso es necesario, como una medida necesaria de los trabajadores campesinos, una revolución agraria, ¿no? Y bueno, obviamente eso no está en la perspectiva de la oligarquía, ni de Evo, ni de Arce, y esa es una necesidad que nosotros tenemos que levantar desde el sector popular, desde el campo popular, como una alternativa de los trabajadores del campo y la ciudad, ¿no? Por una revolución agraria y por una solución de fondo para todos los problemas del pueblo trabajador. Gracias, compañeros. Bueno, no sé si quieren comentar algo, compañeros. Fue realmente la reunión del sábado fue casi un chiste, digamos, diría yo, porque se reunió el Pacto de Unidad Paralelo y dijeron que creo que el 16 de octubre van a iniciar gran bloqueo con reivindicaciones y no mencionaron una sola reivindicación campesina. Después seguramente algunos levantarán, pero obviamente ellos no levantan, porque Evo no la levanta. Todas estas que mencionó Evo, ¿no es cierto? Y la Que palabra, mencionó, perdón, que mencionó ahora Beto, y, y Evo habla también de que no, que él no iba, que no tenía nada que ver con esto, que esto era algo de los campesinos, pero bueno, evidentemente estaba detrás. Jorge, sí, como comentario, evidentemente aquí se puede notar la división interna del MAS y en su capa, digamos, que más ha apoyado en las elecciones a este gobierno y al anterior del Evo. Es decir, es una pelea entre campesinos, pero que todos son azules, digamos, ¿no? claro, Y ¿cuál sería la esperanza, digamos, de los campesinos que no están de acuerdo ni con uno ni con otro bando del MAS? Hay que recordar que también hay una Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia orgánica que justamente no está con ninguno y que tiene la simpatía del movimiento campesino, digamos, de los que no son ni evistas ni alcistas
y que quieren una verdadera revolución agraria, que se devuelva la tierra a los verdaderos dueños, que se haga producción agrícola sin pesticidas, sin elementos que dañan la tierra, etcétera, ¿no? Pero a ellos, obviamente, no los reconoce el gobierno, obviamente están minimizados, se los ningunea, no pasa nada, pero creo que de todos modos, esa es la esperanza orgánica de los trabajadores campesinos de Bolivia. Bueno, muy bien. Entonces veremos ahora en octubre qué cosa hace ese subcebo. Pero lo más probable es que no puedan hacer los bloqueos. Evidentemente ellos trataron de aprovechar y apoyarse en el descontento legítimo que hay contra el gobierno, pero claro, tampoco la gente es tan tonta de decir, bueno, vamos a bloquear, ¿por qué motivo? ¿Por qué cosa? Hemos dialogado incluso con dirigentes campesinos de sectores y preguntándole, bueno, ¿y cuáles son las demandas? Por supuesto, no sabían, no tenían. Es decir, hacer una movilización sin ninguna demanda es absurdo. Peor cuando la demanda es solamente que le devuelvan el local, supuestamente que sería de ellos. ¿Y cuál otra? Que Evo sea candidato, sería la otra, que está implícita. Entonces, evidentemente, esto hoy no logra movilizar a la gente, más bien despierta resistencia. Y esto es lo que lo llevó a suspender. Veremos qué hacen en el futuro, porque evidentemente la pelea sigue. Bueno,